La Iglesia Maranata Cusco, Perú y el Ministerio Internacional Kairos presentan 2 noches de plenaria y liberación. Con el apóstol Julio Farfán, el evangelista Henry Castro y desde República Dominicana, el pastor evangelista Alvin Peña. Viernes 13 y sábado 14 de julio, a partir de las 7 de la noche, tendremos conferencias de fuego desde las 4 de la tarde. Ven y recibe un milagro de Dios. Que Dios te bendiga. Hola, muy buenas tardes, bendiciones. Bienvenidos a su programa Kairos, Tiempo de Dios. Soy el pastor y evangelista Alvin Peña y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que me ven a través de los medios. Hoy tenemos un tema interesante. Estaremos hablando el tema sobre el poder de la palabra. Recuerde que puede seguirme en las redes sociales como Alvin Peña en Facebook y también Alvin Peña _ en Instagram. De igual modo, le pido que por favor me envíe sus preguntas, comentarios. Recuerde que este programa Kairos o Tiempo de Dios se transmite de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde desde las instalaciones del periódico El Nuevo Diario en la República Dominicana. Gloria al Señor. El poder de la palabra es el tema que tenemos en el día de hoy. Por tanto, por favor, comparte este video para que otras personas también puedan ser edificadas a través de esta palabra del día de hoy. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta hora. Yo te pido que toda palabra que salga de mi boca sea inspirada por ti, que pueda edificar a tu pueblo en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, y estaremos en Perú. Estaremos allá desde el 11 de julio hasta el 23 de julio, con grandes actividades de nuestro Ministerio Internacional Kairos, así que esté orando por nosotros. Viajamos también a Kansas a final de año y vamos a México. Así que esté orando por su pastor, esté orando por el Ministerio Internacional Kairos. Damos gracias a Dios por permitirnos poder llevar el Evangelio a todas las naciones como establece la palabra de Dios. Así que gloria al Señor, comparte el video. El poder de la palabra. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, y vemos allí, comenzamos a leer, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí viene la palabra, dice: y vio Dios que la luz era buena, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, dice, y vio Dios que la luz era buena. Vamos al verso 6, dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Vemos en el verso 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Vemos en el verso 11, que también dice la Biblia: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Vemos el verso 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y que sirvan de señal en las estaciones. Queridos hermanos, cuando vemos o leemos la palabra de Dios, vemos que hay un poder allí. Vemos que Dios declara la palabra y las cosas suceden. Nosotros como seres espirituales y coherederos con Cristo, muchas veces desconocemos el poder que tiene la palabra cuando la declaramos. Hay un poder incluso cuando leemos la palabra de Dios en voz alta. Es algo espiritual, es algo que marca. Por eso debemos cuidar los dichos de nuestros labios, porque nuestros hijos pueden ser marcados por una palabra. Nuestra pareja puede ser marcada por una palabra, porque la palabra tiene poder. Así que debemos cuidar lo que hablamos. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, a menos que no sea para edificación de los oyentes. Por tanto, si tienes un problema y declaras la palabra creyendo en fe de que Dios hará algo, créame que la palabra, como dice la Escritura, no retornará vacía. Hay un poder en la palabra, a Dios se conoce a través de la Biblia, a través de la palabra.
Dios, queridos hermanos, la Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, es decir, que era la palabra declarada. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo y crees en la palabra de Dios, algo comienza a suceder en tu vida espiritual. Porque es muy diferente a lo que vemos en el medio o en el mundo, porque a través de la palabra puedes darte cuenta de cuál es la buena, agradable voluntad perfecta de Dios para tu vida. Pero cuando no conocemos la palabra somos ignorantes. Y es allí donde debemos evitar caer, porque, queridos hermanos, la palabra tiene poder, la palabra revelada. Por eso mucha gente no crece, porque lamentablemente reciben la palabra de Dios. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar la semilla, es decir, la palabra, y pone como ejemplo aquí a una persona que salió a sembrar, pero a pesar de que la persona siembra la palabra o la semilla, es lo mismo que recibir un buen mensaje a través de un buen predicador o a través de algún programa. Recibimos la palabra, pero, queridos hermanos, la palabra solamente dará fruto cuando nosotros la recibamos con fe y sobre todo la pongamos en práctica en nuestras vidas. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios declara en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. La palabra tiene poder, la palabra no falla, pero si tú recibes la palabra solamente en una emoción y no en una convicción de lo que Dios establece, entonces harás infructuosa la palabra. La Biblia dice que Jesús le llamó a los fariseos y los escribas sepulcros blanqueados porque habían sacado la esencia de la palabra de Dios, y así hay mucha gente lamentablemente hablando una palabra vacía. El reino de Dios, el poder de Dios debe manifestarse y debe haber un respaldo del Espíritu Santo cuando declaramos la palabra. Por eso debes recibir la palabra con fe. Y hoy lo que quiero decirte es que la Biblia declara, la palabra declara que tú eres tierra deseable, que eres cabeza y no cola, que estás encima y nunca debajo, que Dios te hace sobreabundar en bienes, que Él quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero, queridos hermanos, cuando no conocemos la palabra, lo que dice Dios acerca de nosotros, viviremos en ignorancia y viviremos en una esclavitud espiritual sin conocer hacia dónde vamos. Por eso hoy te exhorto a conocer la palabra, a conocer qué dice Dios de ti, a ver en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, lo que Dios establece para ti. Mucha gente a veces recibe, o muchas personas reciben una enfermedad que no viene de Dios. Sin embargo, como la persona no conoce la palabra, recibe esa enfermedad y por ese motivo muere o vive una vida en médicos de aquí para allá, de allá para acá, por falta de conocimiento, por falta de oración. Debemos conocer la palabra, queridos hermanos, porque en la palabra hay un secreto y es que tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Por eso Satanás, cuando estuvo con Jesús, o Jesús estuvo allá en el desierto, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Satanás le citó la palabra. Pero Jesús, como conocía la palabra, le refutó por la palabra también. Por tanto, debemos conocer la palabra para poder entender cuál es el propósito de Dios. Por tanto, quiero decirte hoy que si estás enfermo, si estás pasando por una situación difícil, esa no es la voluntad de Dios. Si tienes una enfermedad, quiero decirte que Dios no quiere esa enfermedad para ti. Eso es una mentira del diablo. A veces utilizamos la situación y decimos, esto fue lo que Dios quiso. Dios no quiere eso. Cuando te vas a la palabra y buscas en primera, segunda, tercera de Juan, no recuerdo específicamente, creo que primera de Juan, dice amado. La palabra de Dios dice amado. Cuando habla amado, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Dice, amado, yo deseo que tú tengas salud. Dice que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Eso quiere decir que la enfermedad nunca ha estado del lado de la bendición de Dios, que la miseria nunca ha estado del lado de la bendición de Dios. Por tanto, hoy en día quizás juzgas de acuerdo a lo que has aprendido y a lo que hay en tu mente, a la vida quizás difícil que has
tenido que atravesar y has entendido que eso es lo que Dios quiere para ti. Y no es así. Los seres humanos tenemos el libre albedrío. Ahora, ¿existe un manual que te lo enseña la vida? La vida te da experiencias, cosas buenas, cosas malas, y es lo que llevas a tu cerebro y a tu vida. Sin embargo, cuando te llenas del conocimiento de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de todo lo hermoso que Dios tiene para ti, y es allí cuando te vas cuando vas a comenzar a vivir dentro de la palabra de Dios, sin religiosidad, haciendo las cosas bien, y donde cuando llegue el día malo vas a poder citar la palabra y entonces podrás vivir a plenitud. Por eso la palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados y sanados. Eso quiere decir que la enfermedad se termina en la llaga de Cristo, porque Él es nuestro representante y nosotros no tenemos que estar enfermos o recibir un tipo de maldición por este motivo. Por tanto, el Señor quiere que seamos bendecidos, pero ¿cómo vamos a ser bendecidos si no le conocemos a Él? A Dios se conoce a través de la palabra. Quiero saber, producción, si tenemos alguna persona en las redes, algún saludo. Vamos allí. Vamos a la palabra, vamos a las redes, por favor. Dice Carmen, buenas tardes, Pastor Alvin. La paz y la inspiración de Dios sea con usted. Gracias, Carmen, por esas bonitas palabras. Dice, Dios le lleve al Perú y a todo lugar sano y salvo. Dios lo usa en gran manera. Gracias, Carmen. Y mira que no me gustan los aviones, no es que le tenga temor, pero solamente uno hace estas cosas porque el Señor envía a uno. Dice Cristina Yagui, bendiciones. Dios te bendiga, Cristina. Fenivel dice, bendiciones, pastor. Dios te bendiga, Fenivel. Uno más. Dice Flor desde Costa Rica. Un cordial saludo. Dios le bendiga, pastor. Gracias por sus mensajes tan claramente explicados. Gracias, Flor. Mónica dice, buenas tardes, pastor. Tengo 3 días con un dolor de estómago. Mándeme la bendición para que el Señor me pase su mano sanadora en el nombre de Jesús. Bueno, Mónica, oro allí, creyendo en fe de que el Señor te sana de esa situación en tu estómago. Dios te formó, Dios te creó y Él es el buen médico. Así que a través de la fe recibe tu sanidad en esta hora en el nombre de Jesús. Hay un tiempo donde nosotros pedimos el milagro, es el Cronos, pero está el Kairos. El Kairos es cuando Dios empieza a trabajar con nosotros. Hay un periodo de tiempo donde pedimos algo en el momento, pero hay que esperar un poco y es allí donde aprendemos a esperar en Dios para que el Señor entonces en el mundo espiritual envíe la bendición y luego de que ya se completa entras en el tiempo pleró. Ya es allí donde se culmina todo, pero qué bueno que estás en el Kairos ahora. Oro para que Dios te sane y te liberte en el nombre de Jesús de esa situación. Bueno, queridos hermanos, seguimos avanzando. Recuerde que puede hacer sus preguntas relacionadas al tema. Si usted no entiende algo, pregunte para poder explicarle. De igual modo, pues comparta el video para que otras personas también sean edificadas. Y abro un paréntesis aquí. Mañana a las 6:30 de la tarde tenemos una reunión para solteros, solteras y matrimonios. Si está pasando por un momento de crisis en tu relación, ven con nosotros mañana a las 6:30. Al final del programa vamos a colocar allí la dirección donde estamos ubicados para que usted pueda ser edificado. De igual modo, si necesita más información, puede entrar a nuestra página web www.ministeriointernacionalkairos.com. Gloria al Señor. Seguimos. David dijo en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo se responde y dice, con guardar tu palabra. Cuando guardamos la palabra de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios, tendremos un camino de éxito y sobre todo la dirección de Dios en todo momento y en todo tiempo. La Biblia dice, fíate en Jehová de todo corazón y Él enderezará tus veredas. Cuando hablamos de fiarnos o de confiar en el Señor, estamos hablando de descansar en Él. Y para descansar en Dios tenemos que conocer la palabra. Porque la palabra es la que nos enseña o nos muestra el camino a Dios y sobre todo empezamos a tener una relación con el Padre a través de la palabra. Por tanto, si te fijas en la iglesia primitiva, luego de que Jesús sube al cielo, y empezamos en el libro de los Hechos en el capítulo 1, fíjate que lo primero que se habla
Cuando Pedro se pone en pie y habla allí de que Judas tenía que salir, de que tenía que negar al maestro y todo eso y no ser contado dentro de los 12, habla de una iglesia pura. Pero si te vas al capítulo 7, donde habla de Esteban, habla de buscar varones llenos del Espíritu Santo, personas de buen testimonio, y donde dicen los apóstoles que una parte se encargaba de algo, pero otros iban a encargar del ministerio de la oración y la doctrina. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de palabra. Una persona que no recibe palabra de Dios no tiene manera de crecer. Una persona donde no se le predique la palabra de Dios, la sana doctrina, no tendrá la manera de conocer qué está bien y qué está mal, qué es pecado y qué no es pecado. La palabra es lo que ahoga las obras de la carne y entonces hace de ti que crezca el hombre que tienes en tu interior, el hombre espiritual o la mujer espiritual. Por eso es necesario llenarte de la palabra. Si te fijas, la palabra declarada tiene poder. Dios habló a través de la palabra y las cosas sucedieron. Aunque no lo creas, si tienes fe y declaras la palabra de acuerdo al contexto bíblico y a lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre algo, eso acontecerá si tienes la fe. Pastor, ¿cómo así? Eso quiere decir que si no tengo comida y declaro la palabra con fe, la nevera se va a llenar. Si tienes fe, la nevera quizás en el momento no te van a aparecer los alimentos allí, pero tú estás colocando una demanda al cielo para que Dios abra puertas y de alguna manera entonces en la ley natural recibas un empleo, recibas una empresa, te llegue dinero de algún lado y entonces puedas llenar tu nevera de alimento. Pero tienes que declarar la palabra. Cuando Jesús le habló a Pedro y le dijo, a ti te entrego las llaves de la iglesia o las llaves, le dice, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Hay una ley natural establecida por nosotros los hombres para comprar y vender. Ese es el resultado de la razón. Cuando estudias vas a tener un buen empleo, cuando estudias vas a tener ciertas bendiciones en esta tierra, pero la Biblia habla de que el justo por su fe vivirá, por su fe. Eso quiere decir, queridos hermanos, que cuando conocemos la palabra y declaramos la palabra, viviremos en esta tierra, tendremos que trabajar, pero las cosas serán más fáciles porque tendremos la bendición del Señor. Quiero saber, producción, si tenemos algún comentario. Tengo que avanzar con esto. Dice Giovanni Mendoza, bendiciones, pastor, desde Cusco, Perú. Dios te bendiga, Giovanni. Estaremos en Cusco, presta atención, estaremos en Cusco el 13, viernes 13 y sábado 14. Estaremos en el Cusco, Perú. Entra a las redes sociales para que veas dónde vamos a estar. Y luego vamos a estar en Piura, Perú y Sullana. En Piura tendremos una cruzada de milagros en el estadio Los Titanes de los Bolivarianos. Dice Irma Zorrilla, pastor, quiero una buena oración para República Dominicana y todo el mundo. Gracias, amén. Ahí oramos, Irma. Siempre oramos por nuestro país, pero oramos para que el Señor sane nuestra tierra y también pues el Espíritu Santo cubra todas lo que son las naciones de la tierra, donde hay tanta necesidad, tanta delincuencia, tanta hambre. Dice Carmen, pastor, ¿cómo puede hablar con usted? Es muy importante, quizás si puede usted, con la gracia de Dios primero, que pueda restaurar una familia cristiana. Carmen, me pueden escribir a la página. De igual modo me puedes escribir y ahí te agregamos en el grupo de WhatsApp del ministerio que tenemos, porque así sé que siempre ves los programas y también cuando estuve en Estados Unidos estuviste por allá en una de las prédicas. Es bueno que por ahí quizás nos puedes suministrar la información de la persona o en ese caso te doy nuestro número. Puedes escribirnos a las redes, a la página y allí entonces te enviamos la información. Gloria al Señor. Estamos hablando de la palabra, el poder de la palabra. Cuando acompañas la palabra de Dios con fe, recibes el milagro. Así de fácil. Lo que sucede es que una cosa es conocer la palabra y otra cosa es actuar en fe. Porque de nada te sirve declarar la palabra si no tienes fe de lo que vas a recibir. ¿Y cómo vas a declarar la palabra si no lees la palabra? Y muchas veces conoces la palabra, conoces la Biblia, recitas versos bíblicos, pero no lo aplicas.
Dice, no seas oidor de la palabra, oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Cuando recibes la palabra, es allí donde tienes que comenzar con el cambio en tu vida. Aplica la palabra. Si Pablo dijo, apártate de las obras de la carne, que son ira, celos, contienda, disensiones, herejías, enojos, malicias, blasfemias, todas esas cosas. Si te dice la Biblia, la palabra, que te apartes de eso, apártate. Si te dice llénate del gozo del Espíritu Santo, dile Espíritu Santo, lléname de gozo. Y te darás cuenta que algo comenzará a suceder de una manera sobrenatural en tu vida. Y tu vida, valga la redundancia, será cambiada y será transformada. ¿Por qué? Porque te estás acercando más a Dios. Es dejar la pasada manera de vivir del hombre carnal sujeto a las pasiones y deseos de este mundo y comenzar a despertar el espíritu que tienes dentro de tu cuerpo físico, a escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchas la palabra y empiezas a tener fe, es allí donde verás la gloria de Dios en tu vida. Queridos hermanos, la palabra, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando esté grande no se apartará de él. La palabra debe ser implantada en el corazón del niño desde pequeño. Y estamos, mire, que cuando uno como pastor ve la situación del mundo, cómo está, a veces uno hasta grima le da y dice, bueno, ya Cristo está al doblar de la esquina, como es cierto. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Dios, que debemos instruir a nuestros niños en la palabra, pero usted sabe que hoy en día ni siquiera se cría. Dios dice, apártate del pecado, y hoy en día vemos que tantas aberraciones, tanta delincuencia, tantas situaciones difíciles, por la falta de la palabra, la falta de conocimiento. Lo que está reteniendo todavía la venida de Cristo o la maldad en el mundo es la iglesia. Y hasta muchas iglesias lamentablemente se han contaminado. ¿Por qué digo esto? Porque, queridos hermanos, el evangelio es puro y el evangelio es manifestación de poder. Ahora, cuando abundó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Debemos estar preparados para ver la gloria de Dios cuando nosotros los ministros comencemos una vez más a levantarnos en fe y a creerle a Dios por grandes cosas. Así que este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo donde debemos levantar a Cristo en nuestros hogares. Sigo con la palabra de Dios. Dice la Biblia en Lucas 11:28, y aquí habla Jesús, dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Toda persona que escucha la palabra de Dios y la guarda o la aplica para sí, es varias veces bendecido. Dice, es bienaventurado, es sabio. Gloria al Señor. Déjeme ver qué otra cosa le puedo dar aquí. Tengo muchos versos bíblicos. Dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, las casas se destruyen, el tiempo pasa, el carro se vende, el carro de hoy mañana será un carro viejo. Lo material desaparecerá, aún nuestra vida dejaremos esta tierra, pero dice la Biblia que su palabra no pasará. Queridos hermanos, la palabra del Señor se cumple, la palabra del Señor ha permanecido. Muchas religiones han nacido, pero el cristianismo se ha mantenido. Por tanto, hoy no te predicamos una religión, te hablamos de un Dios vivo, de un Dios que se conoce a través de la palabra. Cuando tienes la revelación del Espíritu Santo y citas la palabra, te darás cuenta de que Dios verdaderamente existe y quiere bendecirte. Así que hoy te invito, si no conoces al Señor Jesucristo, a que declares la palabra en una confesión de fe y creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. De esa manera, si entregas tu vida hoy al Señor, tu vida, cuando pases a la eternidad, estarás con nosotros, estarás con el Señor para siempre. De lo contrario, queridos hermanos, la Biblia habla de dos caminos. Por eso Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca, es decir, una confesión, declarar la palabra, que Jesucristo es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. ¿De qué serás salvo? Serás salvo de la muerte eterna, serás salvo de vivir en una vida de maldición, donde, queridos hermanos, usted sabe que cómo está la tierra, cómo está la humanidad, y algún día dejaremos esta tierra. Por tanto, si no conoces a Cristo, hoy te invito a que repitas esta oración conmigo, a que declares la palabra y
de esa manera tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Repite conmigo, di: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, cámbiame, libértame, transfórmame. Hoy me entrego a ti y te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, si hicieron esta oración por primera vez, quiero invitarte a nuestra iglesia. Tenemos servicios los jueves. Esta noche tenemos un servicio poderoso a las 7:30 de la noche, y los domingos hemos hecho un cambio de horario a las 4:30 de la tarde, de 4:30 a 6:30, porque próximamente tendremos un segundo servicio los domingos. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero, casi esquina Doctor de Filló, en el segundo nivel. Gloria al Señor. Producción, ¿tenemos algún comentario? Vamos a ver si tenemos un comentario ya para terminar, para bendecir a la gente. Y el chico de Cusco, si estás en línea, escríbeme en privado, por favor, para pedirte algunas informaciones de allá. Sé que el Cusco está bastante alto con relación al nivel del mar. Y nosotros aquí que vivimos en el trópico, quiero hacer algunas preguntas en privado. Dice Canirene: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Así es, Canirene, esa es la palabra de Dios. ¿Tenemos alguien más? Manuel Báez, gloria al Señor. Dios te bendiga, Manuel, un abrazo para ti. Dice Mónica: pastor, yo he visto al Señor en sueño en una nube. Gloria a Dios, así es. Yo no he tenido la oportunidad todavía de ver al Señor Jesucristo de esa manera. Conozco mucha gente que sí me ha dicho que le ha visto. Yo sí he tenido encuentros ya con el Padre, Espíritu Santo, todo eso. Bueno, dice Carmen, tenemos que adueñarnos de esa palabra y creerla para bendición y edificación. Amén. Gracias, Carmen. Bueno, nos vemos mañana con el favor de Dios. Un abrazo. Dios les bendiga desde la República Dominicana.